este video se va a explicar la solución del primer examen de fundamentos de electrónica. Para el primer ejercicio se hizo este circuito con un transistor que tenía una beta de 200 y las respectivas resistencias que se ven a continuación. Bueno, se pasó a un circuito eléctrico para hacer su análisis, donde se tiene la fuente de 0.6 volts porque el transistor es de silicio y un voltaje y una fuente de 20 volts que se tenía en el circuito. Entonces realizaron las siguientes mallas, se realizaron 3, I1, I2 e I3 que está alrededor del circuito. Se obtuvieron las siguientes ecuaciones para cada malla. Y pues bueno, luego se hizo aquí un pequeño descarte, viendo cuáles estaban en función de I1, I2 y I3 y que no dependieran del voltaje colector emisor, para poder hacer un cambio de variable y con eso dejarlo solamente en función de I1 y de I3, ya que con eso podremos posteriormente obtener el voltaje colector emisor. Resolviendo el sistema de ecuaciones con calculadora se obtienen los siguientes valores de corriente y se pasa a multiplicar I1 por 200, que es el valor de la beta. Aquí se hizo la declaración y esto nos da que la corriente IC es de 5.72 miliamperes. Esto es I2, que igual es IC, y el voltaje colector emisor se hace haciendo el despeje de esta ecuación que está aquí. Se despeja y pues bueno, se obtiene el siguiente voltaje. Para el siguiente circuito se hace lo mismo, se pasa de este circuito electrónico, porque tiene un transistor, a un circuito eléctrico donde solo se tienen fuentes dependientes e independientes, y se obtienen las dos mallas, la J1 que es alrededor del circuito y J2 y J1, que J2 es la que está alrededor del circuito y J1 que es la que está entre las fuentes. Y pues se obtienen las ecuaciones de cada malla y pues se hace un cambio de variable y con eso se obtiene el valor de J1, sabiendo que J2 es beta veces J1. Se hace el cambio de variable y se obtiene el siguiente amperaje, la siguiente corriente, J1. Y J1 sería el valor de IB, que iría por aquí. Eso sería IB. Bueno, para obtener IC sería beta, que tiene un valor de 300 por J1. Eso nos da el valor de 1.11 miliamperes. Después se hace el despeje para obtener el voltaje colector emisor y nos da que se tendría un voltaje colector emisor de 1.98 volts y una corriente IC de 1.11 miliamperes. Y por último se nos solicita obtener la recta de carga, y para eso se pasa igualmente de un circuito eléctrico a un circuito electrónico a un circuito eléctrico, y se realizan dos mallas, una que va alrededor del circuito y una que es J1, que se declaró así para que J1 tenga el mismo valor que IB. Se realiza el despeje porque J1 y J2 no tienen componentes en común, por lo que el despeje es muy sencillo de J1 y se obtiene el valor de 17.16 miliamperes. No, de 5.72 por 10 elevado a la 5 amperes.
¿Y qué más? Y haciendo que multiplicando J1 por la beta, que la beta es igualmente de 300, se obtiene que J2 es de 17.16 miliamperes. Y J2 es igual al IDC, o sea, la corriente del colector. Y para la malla J2, pues se hace el despeje para obtener el voltaje colector emisor. Esto se hace para obtener J2 y voltaje colector emisor se hacen para obtener el punto Q o el punto de operación, según recuerdo. Y para obtener la recta se utiliza una forma muy sencilla, que es igualando a cero dependiendo qué es lo que necesitemos. Y como se necesita el voltaje colector emisor cuando J2 es 0, o sea aquí es cuando J2 es 0. No, perdón, cuando J2 es 0 sería aquí, porque esto es 0. Cuando J2 es 0, que es la corriente del colector, eso nos da el voltaje colector emisor, o sea, nos da el mismo voltaje total de la fuente. Y para cuando se tiene y para cuando se tiene el voltaje, cuando se tiene cuando el voltaje colector emisor es de 0, que es aquí, en este punto, esto es cuando es 0, se hace el despeje y se obtiene, todo eso se está haciendo de esto, de aquí. Con eso igualo a 0 dependiendo qué es lo que necesite, y sale que es de 12 entre 390, o sea, el valor de la fuente entre los 390 ohms. Eso nos da que se obtiene 30.7 miliamperes, que es esto de aquí. Y pues tiene sentido, porque, o sea, cuando los puntos son 0, o sea, cuando la corriente del colector es 0, pues se obtiene muchísimo corriente, se obtiene muchísimo, al revés. Cuando el voltaje colector emisor es 0, la corriente del colector es máxima. Y cuando la corriente del colector es 0, se obtiene el máximo valor del colector emisor, que es 12. Entonces, y pues a partir del punto Q, pues se ve que tiene sentido nuestra gráfica, nuestra recta de carga. Y pues eso fue el examen. Muchísimas gracias por su atención. Y pues sería todo.